Bienvenidos a este nuevo video de noticias automotrices, el de lunes 13 de julio de 2026. En el programa de hoy, vamos a hablar de Renault y Peugeot, atrapados por una nueva regla europea sobre la industria automotriz, de Porsche, que detiene definitivamente la producción de uno de sus modelos más vendidos, y de Audi, que cambia toda la tecnología de sus autos para el mercado francés. Espero que los temas de este primer video de la semana les interesen. Si es así, como siempre, cuento con ustedes para demostrarlo, dejando un like en este video, suscribiéndose para los próximos, dándole impulso a este, y por supuesto también dejando un comentario en el que den su opinión sobre las noticias del día. Y justo antes de empezar con los primeros temas de la semana, tengo dos cositas que decirles. La primera es que es posible que el sonido de este video y la edición sean bastante diferentes a lo que normalmente les ofrezco, por una razón muy simple de que estoy de viaje, así que no puedo tener el mismo equipo de siempre. Y segundo, quería agregarles una pequeña precisión respecto a una información que les compartí la semana pasada. Recuerden que hablábamos del Mercedes CLA 45 AMG, el primer auto 100% eléctrico de AMG, basado en un Mercedes ya existente. Ustedes estaban bastante sorprendidos en los comentarios al darse cuenta de que este CLA 45 AMG contaba con una batería de 94 kWh, una batería que le permite tener aproximadamente 670 km de autonomía, y una batería de la que la CLA clásica carece por completo, ya que solo puede llevar baterías de 58 o 85 kWh, mucho más pequeñas. Algunos comentarios se preguntaban por qué Mercedes no decidió poner la batería de 94 kWh en la CLA de base, lo que probablemente le habría permitido acercarse a los 900 km de autonomía, ya que es mucho más aerodinámica en su diseño que la CLA 45 AMG, que está más orientada al rendimiento que a la versatilidad. Pues ya tuvimos la respuesta a esa pregunta, ya que es una decisión totalmente comercial. Mercedes no quiere poner esa batería de 94 kWh en la CLA de base, porque le daría una mejor autonomía que la clase C, que está por encima en la gama, y que en su versión 100% eléctrica solo tiene 750 km de autonomía, aunque es más cara. Es una decisión que Mercedes tomó para asegurarse de que los clientes que quieren recorrer más kilómetros con una sola carga, simplemente acepten pagar más al elegir un modelo de gama más alta. El gran tema de hoy va a ser Renault y Peugeot, así como de manera más general Stellantis, todo el grupo automotriz que posee Peugeot, pero también Citroën, DS, Fiat, etc. Estos dos grandes grupos automotrices corren el riesgo de pagar muy caro una nueva decisión tomada por la Comisión Europea sobre el IAA. El IAA es un nuevo texto de ley que prevé dar una ventaja fiscal y administrativa a los autos cuyos 70% de componentes son de origen europeo, y por lo tanto, para los autos eléctricos, 3 componentes principales de sus baterías son producidos en Europa. A primera vista, uno podría pensar que esto beneficiaría a marcas francesas como Renault y Peugeot, excepto que estas han decidido desde hace unos 15 o incluso 20 años deslocalizar masivamente la producción de sus autos. Peugeot fabrica algunos de sus modelos que se venden en Francia, en Marruecos por ejemplo. Dacia, por su parte, fabrica su Sandero en Marruecos, y Renault, por ejemplo, fabrica sus Clio en Turquía. Como ya habrán entendido, son países que no forman parte de la zona euro y que no permitirían que estos modelos, se beneficien de esas famosas ventajas fiscales y administrativas desde hace varias semanas, y ya hemos tenido la oportunidad de hablar de ello en otros videos. Renault y Peugeot se habían unido de la mano en una lucha contra la Comisión Europea para intentar obtener una especie de excepción o intentar que la Comisión acepte, en el marco de esta IA, incluir países que no forman parte de la Unión Europea, como Marruecos, Turquía o incluso Japón. El objetivo era poder seguir produciendo sus autos allá mientras seguían aprovechando esos famosos beneficios fiscales. Pero el problema es que, según las últimas noticias, a pesar de todos sus esfuerzos, la Comisión Europea simplemente se habría negado. El texto final de la IA se votará en diciembre de 2026, pero actualmente solo estaría reservado para los países que forman parte de la Unión Europea, con una excepción, Inglaterra, que debería poder formar parte. Si esta versión del texto fuera adoptada a finales de año, estas consecuencias podrían ser bastante importantes para Renault y Peugeot, ya que para beneficiarse de las ventajas fiscales de esta IA, o en todo caso, para no verse desfavorecidos en comparación con otras marcas que sí habrán decidido fabricar todo dentro de la Unión Europea, tendrían que repatriar su producción a Europa, lo que podría resultarles muy costoso. Hay que saber que, en el caso de Stellantis, por ejemplo, el grupo tenía previsto fabricar casi 1 millón de autos al año entre Turquía y Marruecos, aunque probablemente sería una muy buena noticia para la industria automotriz europea. Porque bueno, obviamente, más fábricas en Europa también son más líneas de producción, y por lo tanto, más empleados que serán contratados para producir estos autos adicionales. Es muy posible que eso tenga un impacto bastante negativo en el bolsillo de los franceses. Renault y Peugeot ya han estimado que es totalmente posible que un 208 o un Clio, fabricado en Hungría, por ejemplo, en lugar de Marruecos, cuesta varios cientos, o incluso varios miles de euros adicionales, lo que podría agravar aún más la caída de las ventas de autos en Europa, en un contexto ya bastante complicado. Obviamente, Stellantis y Renault van a continuar su batalla contra la Comisión Europea
hasta finales de 2026, explicando que simplemente era imposible construir una industria automotriz competitiva, detrás de lo que ellos han llamado una barrera proteccionista. Pero los fabricantes franceses están lejos de ser los únicos que deben tomar decisiones difíciles. Esta semana, Porsche sorprendió a todos al anunciar la suspensión de uno de sus modelos más emblemáticos. Efectivamente, después de 12 años en el mercado, el Porsche Macan está a punto de desaparecer definitivamente. El último ejemplar saldrá de las líneas de producción a finales de julio de 2026, sabiendo que había una pequeña rareza respecto a esto, y es que el Macan de primera generación todavía se seguía comercializando, mientras que el Macan de segunda generación ya está disponible desde hace varios años. Hay que saber que el Macan de primera generación había sido retirado de Europa desde la llegada de las normas GSR2, las normas de seguridad que obligaban a Porsche a instalar varios nuevos dispositivos de seguridad en sus autos, lo que se negaron a hacer porque lo consideraron poco rentable. En Europa solo quedaba el Macan de segunda generación que seguía comercializándose, un modelo que solo se vendía en versión 100% eléctrica, mientras que en otros mercados, como por ejemplo en Estados Unidos, el Macan de primera generación en versión de combustión todavía se comercializaba y representaba, en muchos mercados, muchas más ventas que el Macan de segunda generación 100% eléctrico. Las cifras hablan por sí solas. En 2024, el 78% de los Macan vendidos en el mundo seguían siendo versiones de combustión. En 2025 la situación se había invertido, obviamente porque el Macan de combustión había sido retirado del mercado europeo, que sigue siendo un mercado importante para este vehículo. Pero sorpresa, en el primer semestre de 2026, la tendencia volvió a invertirse. Se vendieron 35.000 Macan en todo el mundo, de los cuales 19.000 eran de combustión, y solo 15.000 totalmente eléctricos. Consciente de esta demanda, Porsche incluso habría creado importantes reservas de Macan a gasolina en América del Norte para poder seguir abasteciendo a sus concesionarios al menos hasta finales de 2027. Porsche, por su parte, ha reconocido que ofrecer su reemplazo únicamente en versión eléctrica fue un gran error estratégico. A pesar de las cualidades del vehículo, una parte de la clientela simplemente no siguió a la marca en la transición hacia lo eléctrico. Ante esta situación, Porsche inició de urgencia el desarrollo de una nueva camioneta compacta que será comercializada en versiones de gasolina e híbrida, basada en la plataforma PPC, que ya es utilizada por la nueva Audi Q5. Los primeros prototipos circulan desde hace más de un año, pero el director general de Porsche anuncia que este modelo llegará, en el mejor de los casos, a finales de 2028, lo que significa, como ya habrán entendido, que durante todo el año 2027 y buena parte de los años 2026 y 2028, el Macan a gasolina no tendrá ningún sucesor, y Porsche tendrá que prescindir, durante casi 2 años, de uno de sus mayores éxitos comerciales, justo cuando el fabricante atraviesa un periodo particularmente difícil. Si bien en Porsche hoy reconocen haber tomado malas decisiones, Audi prefiere cambiar completamente de estrategia antes de que sea demasiado tarde. Es una buena noticia, pero desde hace poco, el Audi Q6 e-tron es oficialmente elegible para el EcoScore de la ADM, una distinción esencial, ya que permite que este camioneta alemán se convierta en el único camioneta premium del segmento D que se beneficia de la reducción en los beneficios en especie, un beneficio fiscal muy buscado por las empresas, que al final son los principales clientes de este tipo de vehículo. Les doy una pequeña cifra, para que se hagan una idea de la situación. En el Audi Q6 e-tron, entre el 70 y el 80% de las ventas se realizan a empresas. El problema es que hace unos meses hubo una reforma en los beneficios en especie para las empresas. Solo los autos que cuentan con el EcoScore podían seguir beneficiándose de ellas. Sin embargo, el Q6 e-tron no pudo obtener un EcoScore lo suficientemente bueno como para seguir siendo elegible. Como resultado, Audi rehizo toda la tecnología de este vehículo para que siga siendo fiscalmente atractivo para el mercado empresarial francés. Audi Francia convenció a la casa matriz de invertir varios millones de euros para adaptar todo el vehículo al mercado francés. Se movilizó un equipo de ingenieros para aligerar el vehículo. Se lograron ahorrar unos 20 kilos al revisar la estructura del vehículo, gracias al uso de nuevos materiales. Audi revisó toda su logística. Ahora los vehículos se transportan desde Baviera con combustible HVO, que es un biodiesel que efectivamente es más costoso, pero que permite reducir un poco más la huella de carbono del vehículo y así tener un mejor desempeño en el sistema de EcoScore. Pero el cambio más espectacular tiene que ver con las baterías, ya que para mejorar su puntuación ambiental, Audi dejó al gigante chino KTL y eligió al coreano Samsung SDI, cuyas celdas se producen en Hungría. Según la marca, este simple cambio de proveedor le habría permitido ganar 10 puntos en el EcoScore. Hay que saber que para que un vehículo sea elegible, debe alcanzar 60 puntos, y el antiguo Q6 estaba en 40. Esta versión especial destinada al mercado francés será fabricada en una línea de producción dedicada. Su batería de 100 kWh le permitirá aproximadamente 670 km de autonomía WLTP. Y gracias a este EcoScore y al hecho de que este vehículo será finalmente el único del segmento D en beneficiarse de la reducción de las prestaciones en especie, Audi espera y piensa que las ventas de su Audi Q6 e-tron aumentarán en un 30% en Francia en los próximos meses. Por ahora, Audi no ha anunciado nuevos aumentos de precio en sus autos a pesar del cambio de batería,
que de todos modos, debe ser más costoso que las antiguas baterías chinas. Veremos si eso es suficiente para relanzar las ventas del Q6 e-tron. En todo caso, ya cubrimos todas las noticias de hoy. Espero que el video les haya interesado. Si es así, como siempre, cuento con ustedes para demostrarlo dejando un like, suscribiéndose para los próximos videos y apoyando con el botón de unirse aquí abajo. Nos vemos mañana para un video grabado en condiciones un poco más clásicas. De todos modos, muchas gracias por ver este video y hasta mañana. Chao.